Esto es el laberinto de Minotauro VK. Hoy no es ningún día de la semana porque esto es un especial que se va a publicar después de lo de todos los días de la semana. Y en este especial pues voy a comentar un poquito lo que ha sido este primer año y lo que diría yo esta primera temporada del laberinto de Minotauro VK. Vamos a descansar prácticamente todo el verano, unos meses. Vamos a descansar en plan que no se va a publicar episodios, pero seguiremos trabajando, leyendo, haciendo contenido para todo ese contenido que tenéis. Pero bueno, después de prácticamente un año sin descansar, vamos a descansar estos mesecitos y bueno, voy a contaros hoy un poco entre los hijos del podcast, esta primera temporada. Antes de nada, por ejemplo, esta primera temporada me ha traído alegrías como conocer a gente como Josete, que estuve ahí en su podcast, me entrevistó y fue todo un honor estar ahí con el bueno del Rincón de Josete, un podcast que os recomiendo que escuchéis, que él suele decir que es un podcast de entrevistas, pero vamos, más que un podcast de entrevistas, es una charla entre amigos donde te pregunta cosas, van surgiendo de una manera u otra, así que es un podcast y bueno, más que un podcaster yo diría que es un amigo, alguien muy grande y este año eso, gracias a él he conocido también a otros podcasters, gente como por ejemplo el gran Iñaki Ondangarín, que tiene un podcast que se llama Extrañando el Alma y es un podcast un poco de que, bueno, es un poquito parecido al mío porque no tiene un tema fijo, va hablando de sensaciones personales, de historia, ha hablado también algunas veces, de tecnología, va hablando un poquito de todo. Me gusta bastante como el lenguaje que usa, su voz y bueno, os lo recomiendo bastante también. He conocido también a una persona que también me ha marcado bastante, que es Toñi. Toñi en alguna promo que me hizo la promo en algún podcast podéis haber escuchado y esta famosa promo en la que habla de mi podcast, bueno, más que podéis pensar que solo puso la voz, pero también me puso prácticamente el 99,9, bueno, casi prácticamente el 100% de la idea, de los conceptos de lo que teníais en la promo y todo. Y bueno, me ha ayudado mucho y es lo bonito de este año del podcast, que he ido conociendo a muchos podcasters, a muchos oyentes. Y bueno, Toñi es uno de ellos, también Víctor de Argifonte, que es un podcast que también os recomiendo, y muchísima gente que he ido conociendo poco a poco, por ejemplo Pixie, que es la chica que me hizo el logo del podcast, porque al principio el podcast tenía un logo que era un poco una imagen genérica que había cogido en internet, porque el podcast fue empezando un poco, yo tenía la idea hace tiempo y luego fue empezando poco a poco, porque es lo típico que dices, bueno, es que si no, no arrancas, entonces fue ese momento de arrancar, coger una imagen poco a poco y luego cosas como el logo, cosas como bueno, la música más o menos no ha ido cambiando mucho, luego la ha ido acortando, pero bueno, probablemente en el futuro a lo mejor una música más personal, pero bueno, esta me gusta, que sea cortita, que sea algo ya también personalizado. Y bueno, cosas como por ejemplo, esto es el laberinto de Minotauro VK o el adiós, ahí alargando y esa serie de cosas que le dan esa personalidad al podcast. Y bueno, el logo por ejemplo, eso es un Minotauro que me hizo, como he dicho, Pixie, un artista. Yo podía haber hecho lo que me han dicho mucha gente, podía haber cogido la IA, haberle dictado y que me hubiera hecho una cosa, pero no hubiese sido lo mismo. Entonces, yo valoro a los artistas, aunque el podcast no, no me da absolutamente nada de dinero, pero bueno, de ahorrillos y tal que tenía ahí, la pagué a este artista porque creo que hay que valorar a los artistas y a lo que hacen. Y bueno, ahí empezó ese logo que ya fue a mediados de octubre, porque octubre, noviembre ya ha pasado las JPod, que también es algo que me ha marcado mucho en el podcast. He conocido a otros podcasters como Chus, como mucha gente que tengo mucha relación. Y bueno, ha sido un año de sensaciones. También estamos juntos en la red 23, con Treki, con Más Trompa, con Priscila, con otros podcasters, estamos ahí, centrándonos ahí un poquito, pero bueno, a mí estoy en la red 23, pero bueno, todos los podcasters y oyentes sois súper bienvenidos, todo ese trato que me habéis dado, consejos que me han dado algunos por privado y que a los que le agradezco muchísimo.
Y bueno, los comentarios también es algo que me ha dado mucha vidilla. Al principio he de deciros que el podcast, claro, el podcast no es un podcast que, porque yo lo sabía y lo tenía en cuenta, no iba a tener mucha audiencia, pero más que nada porque somos muchísimos podcasts, entonces entrar en esta vorágine de podcast y más en una vorágine de podcast que soy prácticamente el único que hace temas y tan distintos, hablar de historia, de discapacidad, de lucha libre, de mis experiencias personales, los jueves que es un poco día de todo, que hablo yo de lo que me sale del alma. Entonces yo sabía que, bueno, que probablemente iba a tener muy público, que es lo que al final ha pasado, y un público muy agradecido, que me hace comentarios, que me dice esto así, eso tal, críticas constructivas bastante, para bien o para mal, bueno, yo creo que más para bien, todavía no he tenido ningún hater que él sale cosas y diga, todo esto es una mierda, tal. Cuando han criticado cosas de la edición o cosas de cómo hablo y todo, pues sé que es constructivo, sé que tiene muchos fallos, que a veces eso me pongo, como me dice alguno, la risa nerviosa, los miedos del podcast, pero bueno, poco a poco hemos ido evolucionando en este añito de podcast y bueno, me quedo con un buen sabor de boca, me quedo con el sabor de tener ganas más de empezar, pero a veces por, como se suele decir, por salud mental y por descansar un poquito, aunque ya digo, yo de vez en cuando en mi intimidad, porque es algo que me relaja mucho el mundo podcastil, el grabar, luego editarlo y tal, pero bueno, yo grabar voy a seguir grabando para tenerlo ahí en la recámara y programitas ahí que tengo ahí calentitos y luego a partir de septiembre ya lo iré subiendo. Probablemente septiembre en Navidad no pare ni en Semana Santa, o sea, se haya toda la temporada ahí hasta verano del año que viene, así que hasta verano de 2025 será esta segunda temporada. Y bueno, he conocido también a gente, porque he investigado a veces temas y bueno, gente también, escritores de todo tipo, de gente de cosas que he hablado del programa, porque aunque este podcast no sea de entrevistas, a veces hablo con gente o experiencias que he tenido, entonces gente por ejemplo como Ana Fernández Sancho, que conté su experiencia del elevador, a la que le mando un besazo enorme porque ha pasado últimamente por problemas de salud y ha estado malita. Así que nada, mando un besazo. Autivista, que también me contó su historia de lo que le pasó en Portaventura y estuvimos ahí poniendo todo ello. Gente como por ejemplo Víctor Fernández Correa, del que he hablado su libro y me ha tratado súper bien. Hace poco conté en la feria del libro. Y otra gente que por ejemplo también he conocido, he interactuado en Twitter, Javier Santamarta, muchas personas de las que me han ido pegando su conocimiento, personas que he conocido en persona. Y bueno, el podcast ha ido evolucionando poco a poco, cada vez estoy más orgulloso y contento. En nada, cuando volvamos llegaremos a los 300 capítulos, una biblioteca bastante amplia. Y bueno, ¿qué espera para el futuro? Pues cosas que, por ejemplo, esta estructura que al principio no tenía el podcast, porque empezó un poco a matacaballo, tenía un poco los temas, los 5 temas, pero luego cada tema va a tener su estructura y, por ejemplo, si os habéis fijado, hablo casi siempre en historia, de vez en cuando, de arqueología, de descubrimientos, de noticias que han pasado de arqueología. Eso se va a quedar ahí. Personajes desconocidos o que son muy poco conocidos de la historia de España también voy a seguir hablando. Vamos a hablar bastante de mujeres, que en esta temporada he hablado de 2 mujeres de la historia de España, entonces Elisa Pérez y Juana de Vegas, y de hombres he hablado un montón, entonces vamos a esa deuda un poco a saldarla, que no lo he hecho ni queriendo ni nada, pero muchas veces eso, la historia y los libros y yo de lo que mamo, muchas veces es que no hay muchos libros y tal, y por mucho que se diga, la historia de la mujer sigue estando muy escondida. Pero bueno, ya tengo mucho material, ya tengo muchos libros y también he buceado mucho y tengo muchas mujeres que tienen que estar por aquí y estarán. Entonces eso, tocaremos personajes históricos, tocaremos yacimientos arqueológicos, también tocaremos hechos de la historia de España, mi análisis un poquito de historia, de cosas de la historia,
programas de televisión, cómo se trata a veces, conceptos, what if, de vez en cuando, qué hubiera pasado si, o sea que en el tema de historia ahí vamos a seguir. En el tema de lucha libre, quizá haremos más análisis a veces histórico, porque a veces la actualidad me arrastra, pero bueno, de vez en cuando tocaremos un poquito, haré un programa de cada mes o 2 meses de México, de Japón, incluso a veces de las indies americanas o de algo de Estados Unidos, pero también haré analizando combates históricos. También haré aquí what if, qué hubiera pasado si cierto combate. Incluso haré alguna vez, que lo tengo ahí en la espinita, algún combate narrado por mí entre luchadores. Combates que no han narrado, por ejemplo, un Misawa contra Bryan Danielson. Imaginaros yo narrando ahí todo eso, pues ahí esas cosas están guardadas en el baúl y van a pasar. En el tema de discapacidad vamos a seguir dando mucha caña, vamos a contar cosas que no se conocen tanto, enfermedades, cosas de adaptación, vamos a seguir en ese camino bastante. Y luego, ¿no? Luego en los temas de jueves pues va a ser un vendaval, porque una de las partes de los jueves que me gusta muchísimo y que va a seguir es el tema retro, el tema de series que yo veía de pequeños, series de juguetes, experiencias que yo vivía. Eso va a seguir por ahí. Luego el tema de vez en cuando museos, una serie, un poquito todo ese tipo de conceptos. Y bueno, en los viernes vamos a seguir con los viajes que haga, con el teatro, con el cine, un poquito de todo. Así que bueno, eso es lo que ha sido el podcast, lo que va a ser esa evolución. Me lo he pasado, vamos, este año como un enano, con toda la gente, ya digo, que he conocido. He estado en eventos como JPod, las Pod Night, luego en la Feria del Libro, incluso hace poco, que esto creo que no lo conté, pero en el programa que hice, pero en la Feria del Libro de Madrid, iba con una camiseta que me hice con el logo. Y alguien me reconoció y dijo, ay va, si yo escucho este podcast, dice, ay va, ¿cómo puedo comprar esta camiseta? Que yo escucho al de este podcast. Claro, si pensaba que yo era un fan, que había comprado la camiseta, y digo, no, si yo el del podcast soy yo, si soy Sergio Minotauro. Ah, bueno, yo te escucho tal temas, tal, no sé cuánto. Muchas veces lo que me gusta el feedback, a veces, porque lo que tengo muchos oyentes, que sé que os pasa, es que me escucháis los lunes, los miércoles también, los jueves no. Hay algunos también que yo pensaba que iba a ser un programa que no iba a escuchar nadie, pero la lucha libre en España y también a nivel latinoamericano. Por cierto, voy a hacer un breve análisis de las estadísticas de podcast. Casi todos los oyentes que me escuchan son españoles, pero luego hay, digamos que de Estados Unidos también me escuchan bastante. Sé que en ese aspecto es también por el tema de la lucha libre y todo ello. Y luego, bueno, de México también hay un porcentaje, no muy grande, pero pequeñito. Y luego hay un montón de países que también nos escuchan, al que les mandamos un saludo del sitio que nos escuchan. Y bueno, esas sensaciones de oyentes, de que te griten por la calle, de que te digan que te gusta. Y bueno, seguiremos trabajando. Si tenéis cualquier sugerencia, ponérmela en los comentarios de este podcast, ya sea en Spotify, en iVoox, donde queráis, me podéis escribir. No hay ningún tipo de problema. En el grupo de Rep 23, donde tenéis el link, ahí podéis introduciros en ese grupo y también poner cosas de que queráis, de sugerencias del podcast. Y bueno, luego os voy a dar un correo que es el laberinto del minotauro @gmail.com. Si queréis contactar conmigo, tener alguna sugerencia, algún tema, alguna crítica, lo que sea, pues me decís, porque no hay ningún tipo de problema. Y bueno, esto ha sido la primera temporada del laberinto de Minotauro VK. Me da hasta cosita despedirme, pero bueno, con mucho cariño. Nos vamos a ver en breve, con muchas fuerzas, con muchos temas. Ya os tengo guardados muchos, así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.